enamorarse de Jesús, estar enamorado del Señor. Dile al que está a tu lado, enamórate del Señor. Yo no sé por qué buscamos tantos amores en todos lados cuando el único que te puede amar y sabe amar bien es el Señor, amén. Y amar al Señor y dejarse amar por el Señor es algo bien real. Pero tenemos que enamorarnos de Él, amén. ¿Cuántos quieren enamorarse más del Señor? Amén. Eso es lo mejor que hay. Vamos a ir a Hechos capítulo 1, verso 6. Cuando lo tengan, digan amén. Vamos a estudiar un poquito aquí de la palabra de Dios. Le voy a hablar hoy del tema metanarración. Metanarración. La renovación del trama escritural. Metanarración. La renovación del trama escritural. Mira lo que dice aquí en Hechos capítulo 1, verso 6. Dices: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones, las edades o las temporadas que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Si usted tiene esa palabra conmigo, diga amén. Amén. Quiero que vean este pequeño verso muy interesante, porque los discípulos le preguntan al Señor: ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Lo que no nos damos cuenta, que indirectamente los discípulos están aludiendo a algo que se llama una metanarración, un cuento general, podemos decir. Ellos están aludiendo a una presuposición. Ellos no tienen que explicar la pregunta, ellos no tienen que amplificar lo que les inquieta. De por sí es algo digno de traer a la luz, es algo digno de reprochar o de cuestionar. En sus mentes ellos están indirectamente diciendo: de alguna manera u otra, todo esto que está sucediendo tiene que ser parte de esta gran historia que Dios ha venido contando. De alguna manera u otra, tenemos que buscar la manera de reconciliar lo que pasó, lo que hemos visto y lo que está sucediendo con algo general, que es lo que Dios ya ha prometido y es algo de lo cual todos somos parte. Está aludiendo indirectamente a lo que yo le pongo una metanarración o un cuento grande, una narración amplia. Y repasar para sincronizar y ensayar para ejecutar la actuación de Dios es un tema bíblico que los discípulos entendían, el Señor comprendía y todos nosotros tenemos que aprender. Tenemos que repasar lo que Dios ha hecho para ser parte de lo que va a ser. Si no repasamos este cuento, si no entendemos primero que nada que existe una historia, una narración, y no la repasamos, no podemos sincronizarnos con el propósito de Dios para nosotros. Y si no tenemos ese programa en nosotros, en nuestro corazón, esa mentalidad, tú no vas a ensayar, no puedes practicar. Ensayar es practicar. Para cuando te toque el tiempo de actuar en el drama de Dios, para ejecutar tu función, tu rol. ¿Están conmigo? Hay una necesidad de entender cuál es la visión que Dios tiene para el mundo. Dentro de esa visión mundo, nosotros somos no solamente unos espectadores del drama de Dios, esta historia de la humanidad, nosotros somos una función o una parte, nosotros jugamos un rol importante en el desarrollo de lo que está pasando. Las escrituras se presentan a nuestra vida como el instrumento que nos da identidad, nos da quién somos como pueblo de Dios. Nos revelan la visión que Dios tiene para el mundo, para la humanidad. Nos aclaran el programa general de lo que somos parte. Todos nosotros nos unimos en el gran diseño de Dios cuando entendemos la metanarración. La unificación es un ideal bíblico y un estandarte cristiano. Esto refleja
la unidad en diversidad de la naturaleza divina de Dios. El mundo está entrelazado porque Dios es inseparablemente un ser. Dios es uno, por lo tanto todo lo que creo está entrelazado, está conectado. Yo le llamo está entrerelacionado. Ahora, este concepto de panorama mundial, de orden histórico, de control narrativo, de propósito, me parece que todos nosotros deberíamos tener ese sentir, debería ser algo intuitivo, debería ser algo de instinto. Aún dentro de nuestra naturaleza humana, tenemos el residuo de la imagen de Dios y nosotros también somos creadores, nosotros somos autores también. O en otras palabras, nosotros tenemos la capacidad de crear algo literario. Tenemos la capacidad de crear o de mirar patrones e ideas. Eso no debería ser tan difícil nosotros creer que Dios tiene un plan. Y que el plan de Dios es uno solo. Y que tiene unos roles y un fin específico. Recientemente vemos una tendencia en nuestra cultura, quizá en el mundo, a no creer ya en los ideales y valores de identidad que trae una metanarración. Traducción. ¿De qué estamos hablando hoy? La gente ya no cree que esto es un plan, un programa y un cuento que se está moviendo hacia un destino. No solamente ya las personas no tienen la fe o el sentido, el instinto, esa brújula interna de reconocer que la historia se mueve hacia una dirección. La gente individualmente no cree que sus vidas tienen propósitos. Como no creen que sus vidas tienen significado, importancia, contenido y sustancia, no creen tampoco que hay un plan general, una metanarración de la cual tienen que ser parte para unificar todas las cosas. ¿Están conmigo o no? Si yo quisiera predicar a las personas acerca de su propósito, tú tienes un propósito, pero hay un problema, la gente ya no cree que existe tal cosa como el propósito. Si nosotros predicamos la Biblia y hablamos de un cuento, hablamos de una historia, hablamos de algo que sucedió hace 2000 años en Cristo Jesús, hablamos de lo que Dios hizo a través de Israel y contamos esto como que deberíamos nosotros comprender que la historia de la humanidad se ve a través del lente bíblico, pero ya la gente no cree que el mundo es unificado, que todo lo que está sucediendo tiene un orden. La gente no cree en la soberanía ni en el diseño divino de Dios. Creen que sus vidas son accidentes, que vivimos dentro de una ruleta cósmica. Creemos que el universo es un casino de suerte universal. Pensamos que nuestras vidas y eventos no están conectados los unos con los otros. Pensamos que las cosas van a seguir como siempre han seguido según nuestra percepción. Se ha perdido el concepto de entender que hay un todo, un propósito general que controla todas las cosas. ¿Y qué me importa eso a mí? ¿Para qué yo tengo que saber eso? Si tú no eres parte de ese cuento, no estás en las cosas de Dios, no estás en el propósito de Dios. Los discípulos presuponen, restaurarás el reino de Israel en este tiempo. Lo que pasó en la cruz del Calvario, los milagros que hiciste, la resurrección y que la tumba esté vacía y el enviar del Espíritu, todas estas cosas gloriosas que hemos visto, tienen que ser parte de esta gran historia, de un cuento, de una metanarración. ¿De qué manera se sincroniza, se conecta o se armoniza lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que han tocado nuestras manos, lo que han escuchado nuestros oídos con lo que ya Dios estableció? Porque no se puede salir del cuento, no se puede salir de la narración. Jesús no le dijo a los discípulos, no, esto es algo nuevo. Ya Dios terminó con lo que estaba haciendo. Lo que estamos viendo ahora no tiene que ver nada con Israel. Jesús no les dijo, olvídate de esas escrituras y esas promesas. Porque tú estás presuponiendo y creyendo que todas las cosas tienen que tener alguna armonía. Jesús no les dijo en ningún momento, sí, sácate esos conceptos de la mente. Jesús les dijo, no les concierne a ustedes saber los tiempos y las edades, pero recibiréis poder. Tenemos un problema interpretativo. Pero recibiréis poder es un punto aparte, o pero recibiréis poder está conectado con la pregunta. Right? Les contestó la pregunta sin contestársela. Le está diciendo, claro que lo que están viendo ahora está conectado con algo grande. Claro que el programa de Dios va a continuar a la dirección que está siguiendo. Juega tu rol, porque recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo y me seréis testigos. En otras palabras, vas a duplicar y vas a ser parte de lo que yo hice en la tierra.
Igualmente como yo he traído el programa de Dios y lo he consumado, ese cuento que siempre han contado una y otra vez, desde Génesis hasta los profetas, a través de los escritos, ha llegado a mi persona. E igual que yo lo consumé, ustedes van a ser parte de la consumación. So, tienen que adentrarse en el programa, meterse en el cuento, repasar una y otra vez lo que ha sido declarado para que jueguen el rol y el papel y la actuación que les toca funcionar dentro del plan y el propósito de Dios. ¿Están conmigo? Ya no es tan obvio ni común hoy en día asumir que las personas en general están de acuerdo con hablar de un propósito o de destino. Ya no creemos eso, que es algo concreto, definitivo y práctico. No creemos que tenemos razón de ser como individuos y no creemos que el mundo se mueve hacia alguna dirección específica. No creemos en destinación ya. Vivimos como si estuviéramos atados a nuestra percepción particular. Y yo les dije el domingo por la mañana a los que vinieron temprano a la clase, y lo voy a repetir, que esto también tiene implicaciones a nivel interpretativo. Porque nos sentimos justificados en tomar los versos al azar, pensando que los textos, al igual que nuestras vidas, no tienen contenido de narración, ni tienen intenciones contextuales. Como mi vida está al garete, el autor que escribió también es al azar. Por lo tanto, yo puedo tomar un verso por aquí, un verso por allá y no encontrar ninguna armonía, porque no hay armonía en el mundo, no hay un orden en el mundo, no hay un diseño divino. No interpretamos como que los versos están dentro de un cuento, porque ya no creemos en los cuentos. No creemos, no vamos a la Biblia pensando cómo me meto en el programa de Dios. Vamos a la Biblia pensando cómo me invento el programa de Dios para mi vida. Porque cada cual tiene un cuento personal. Y no creemos ya en el concepto de la verdad absoluta. Ahora la verdad se ha introducido o se ha reducido al nivel relativo, sujeto a interpretación, abierto al parecer y al sentir de cada individuo. Dios es una fórmula centrada en el parecer particular del individuo, un amuleto personal subjetivo a la experiencia singular de cada uno. Y yo les hablé 3 razones por las cuales esto ha quebrantado la metanarración. Número 1 es la sociedad demócrata de Estados Unidos. Número 2 es la cultura postmodernista. Y número 3, la indoctrinación evangélica. Esto es el fundamento detrás del abandono de la verdad absoluta. Ya interpretamos la Biblia como nos da la gana, porque estos conceptos culturales y sociales y religiosos han cambiado nuestra manera de mirar las cosas. La reforma protestante nos dijo, la salvación es individual, soy yo y Dios. Secuestramos a Dios, a mi parecer. Me mudo a Estados Unidos de América, aquí soy libre y hago lo que me da la gana y el gobierno no me puede decir nada y nadie me puede decir nada. Y no me doy cuenta que empezó a independizarme de la iglesia, a independizarme del concepto familia, a independizarme del concepto comunidad, independizarme de mis responsabilidades hacia los demás, independizarme hasta de Dios mismo. Porque soy yo y Dios, el Espíritu Santo y yo, porque la salvación es individual. Salimos de un error y caemos en otro extremo. Y con la reforma protestante, la cultura norteamericana y la mentalidad filosófica del posmodernismo, el cinismo extremo, el escepticismo radical, donde dudamos en todo, no creemos en nada, dudamos hasta de la sombra que tenemos, no creemos ni en la luz eléctrica, ni en la madre que nos parió creemos. Entonces, ahora venimos con eso al texto y por eso cojo un verso fuera de contexto y lo saco fuera de lugar y me invento algo y es tan válido como lo que tú te inventas o lo que se inventa otro. Porque no creemos que la Biblia tiene algo específico que declara y yo me tengo que acoplar a lo específico. Creemos que no existe ya específico, ni destinación, ni metanarración. Por lo tanto, individualmente, personalmente, subjetivamente, según mis emociones y mis experiencias individuales, yo voy a interpretar a Dios a mi manera. Ese es el cristianismo moderno. ¿Lo ven? Los discípulos dicen de qué manera lo que estamos viviendo se conecta al plan y el programa de Dios. Sí, hoy en día la pregunta no hace sentido. No valoramos el poder de la pregunta. No entendemos el concepto detrás porque no vivimos como que hay un cuento. Los discípulos están diciendo, Dios no se puede salir de lo que ha dicho. Dios no puede hacer algo que no esté conectado con lo que ya ha hecho. Dios no puede inventarse algo que de la nada anule lo que ya está decretado.
Dios no puede tirar a la basura lo que ha invertido en su revelación, en su historia y en el programa divino que Él tiene en su diseño. Tiene que conectarse, tiene que armonizar y tiene que estar conectado. Restaurará el reino de Dios a Israel en este tiempo. Jesús está diciendo, claro que sí que hay un cuento y claro que sí que esto se va a consumar como lo prometió. Recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. En otras palabras está diciendo, tienes que duplicar lo que yo hice. Vivir como yo viví y ser parte de la consumación. Para eso tienes que repasar el cuento con una nueva perspectiva que no habías anticipado. Jesús no está abandonando el cuento, está diciendo tienes que mirarlo con más detenimiento, con más precaución y con nueva revelación. Para que entonces seas testigo. Tú no puedes ser testigo de algo que no has experimentado. Tú no puedes ser testigo de algo que no entiendes. Tú no puedes ser testigo. Testigo quiere decir dar evidencia, dar pruebas irrefutables que nadie pueda contradecir. Tú no puedes demostrar un caso concreto para convencer a nadie si tú mismo no estás convencido. Si cómo predicamos un Cristo en el que nosotros mismos no creemos. Predicamos un evangelio que nosotros mismos no hemos entendido. Hablamos de esta gran historia que nosotros mismos no nos hemos adentrado a ella. No podemos recibir poder para ser testigos porque no sabemos de qué testificar. Hemos abandonado el concepto de metanarración. Por eso es que tú vives tu vida como te da la gana. Por eso es que no te importa pecar. Por eso es que cometes errores y haces sinvergüenzada y no piensas en las consecuencias. Porque tú no crees que tu vida tiene un orden específico. La Biblia dice creado en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que caminases en ellas. Quiere decir que tu vida ya está ordenada en el diseño divino de Dios. Salmo 139 dice que antes de levantarte ya Dios conoce tus pensamientos y Él ya tiene todas las cosas escritas en su libro. Esto no es al garete, esto no es accidental y esto no es a lo loco. Dios tiene algo específico para ti y Él quiere ordenar tus pasos, pero si tú no crees en un diseño, en un camino, en una narración, en un cuento, ¿cómo vas a ser testigo de Jesús? Yo me voy de la iglesia y me voy para otro lado. Así, a lo loco. ¿No piensas que a lo mejor te estás saliendo del cuento? Cuando empiezas a oír otro mensaje con otra interpretación, porque pensamos que todas las interpretaciones son iguales de válidas. No existen las buenas y las incorrectas. Por eso es que el cristianismo está tan perdido hoy en día. Por eso ofendemos, insultamos y menospreciamos al Espíritu Santo, porque no relacionamos la presencia de Dios con la verdad de la palabra. Yo no me quiero mover ni un paso, ni ir a ningún lugar, ni pensar ninguna cosa, ni hablar nada, a menos que no esté dentro del programa que Dios tiene para mi vida. Porque yo creo que hay un cuento del cual yo soy parte y no puedo arriesgarme. En tiempos pasados vivía a mi manera. En otro tiempo en mi vida no tenía esa conciencia ni esa revelación. Pero ahora que se me ha abierto el entendimiento y una gran verdad he experimentado en mi vida, ahora yo voy a creer que lo mejor del cielo ya Dios lo tiene programado. Lo que yo tengo que hacer es mantenerme en la narración y ser testigo de la verdad de la palabra. ¿Usted ve lo que yo estoy hablando o no? No creemos ya en un cuento. El vivir como si hubiera un cuento le llamamos fantasía. El aceptar que las cosas son vacías de inspiración, de lo emotivo y lo divino le llamamos realismo. No creemos en Dios porque no creemos en nosotros mismos. No creemos en un gran esquema y diseño divino porque no vemos esquemas ni patrones divinos en nuestras vidas. Conmigo. ¿Por qué están tan callados en esta iglesia bautista? Tú y yo vivimos en un planeta no descubierto. Tú y yo vivimos bajo una influencia que no hemos descifrado. Si te vas del planeta y exploras el universo, te metes en la galaxia, lo único que vas a encontrar es lo extraño que eres tú en el mundo en que estás. Eso es lo único que vas a encontrar. Tú estás buscando extraterrestre, el extraterrestre eres tú.
Tú eres el raro, tú eres lo extraño, tú eres lo inusual. Pero tú te quieres salir de aquí a buscar ¿qué? Si buscamos propósitos y explicaciones naturales y 20 patas al gato fuera de lo que está en nuestras narices. No vemos las cosas por lo que son. Vivimos en el mundo no descubierto porque estamos en negación, no queremos aceptar el cuento. Estamos buscando lo que no existe. Yo les dije en una ocasión que el mundo es estéticamente hermoso, lleno de indescriptible belleza. Y de alguna manera u otra nosotros logramos constantemente ignorar, minimizar, suprimir y casi como si estuviéramos en negación de que hay algo hermoso en el mundo de verdad. Dios hizo un buen trabajo, Él creó algo hermoso. El problema es que nosotros, qué difícil somos. Qué difícil te hace admitir que mi camisa está bonita. No quieres admitirlo. ¿Es o no es? Qué difícil se te hace admitir cuando la mujer se arregla y se pone linda. ¿Cómo me queda el traje? Más o menos. No podemos reconocer la belleza. Dios hizo un mundo estéticamente hermoso, pero nosotros ni salimos de la casa a mirarlo, ni lo admiramos cuando vamos en el carro, ni nos sorprendemos cuando nos miramos en el espejo, ni admiramos la belleza que nos rodea, la naturaleza, las plantas. Te digo yo, ¿quién es el raro? ¿Quién es el raro? Eres tú, eres el raro. Dios creó un mundo para ser admirado. Porque se supone que de ese mundo tú saques y deduzcas unas verdades. Claro que mi vida tiene un propósito. Tú no ves como el árbol me da la sombrita para que el sol no me queme. Claro que mi vida tiene un propósito. Right? Claro que se supone que yo alabe y adore al Señor. Si hasta los pájaros le alaban. Right? Si yo no lo cuento, ¿quién lo va a contar? Miro la vaca, el caballo y el burro. Miro el perro, el gato y el león. Y ninguno habla de las grandezas de Dios elocuentemente ni con descripción. Si yo no lo cuento, ¿quién lo va a contar? Si yo no le adoro, ¿quién le va a adorar? Si yo no le alabo, ¿de dónde Dios va a sacar alabanza? Dios creó todo esto hermoso. Alguien tiene que decir gracias, Padre, por este mundo. Gracias, Señor, por darme un nuevo día. Gracias, Señor, por darme vida. Gracias porque tengo mi facultad mental, mi capacidad vocal. Puedo oír, hablar, mirar y admirar lo bello que es Dios. El mundo es naturalmente ambiguo, administrado con aparentes finales indeterminados. Y esa posible libertad que está en nuestras narices todos los días, reducimos accidentes a fenómenos naturales que no podemos controlar y por lo tanto es mejor evitar buscar seguridad y protección para no tener la carga de asumir responsabilidad de nuestras acciones. El mundo puede tomar la dirección según tu voluntad escoja, pero tú la juegas a la segura. Tú te proteges. En vez de ver las posibilidades de lo que tu libertad puede hacer, ya que Dios ha llegado en tu vida, tú te buscas y te privas de esas libertades porque tú no quieres asumir responsabilidad de tus acciones. Si Dios creó el mundo, es como el nene que lleva al parque a jugar y no se quiere tirar por la chorrera. Amén. ¿Es o no es? Es como el muchacho que ve a la cancha de baloncesto y no quiere jugar con la bola. Amén. Como las personas que llevan a la playa y se quieren quedar en la arena. Está ahí, todo está listo para nosotros conquistar, disfrutar, explorar, descubrir. Somos nosotros los que vemos eso y lo que hacemos es que nos cuidamos, no porque me puedo ahogar. No porque me puedo romper la espalda de la chorrera. ¿Me siguen? La imaginación para ver el potencial de tremenda realidad la utilizas para imaginarte todo lo peor, todo lo malo y todo lo contrario a lo bueno que Dios tiene para ti. Tienes la imaginación, la usas para lo malo. ¿Y qué si me caigo? ¿Y qué si no? ¿Cuál es la cuestión? Si el problema no es el mundo que nos quiere traer el mensaje de Dios, el cuento de Dios, la narración de Dios, el propósito de Dios. El problema somos nosotros, los participantes, los extraterrestres llamados seres humanos, que queremos negar la realidad del mundo que nos rodea, suprimirla, ignorarla.
My Jesus. Reducimos todo a fenómenos naturales. Buscamos protección. Si hay gente que se hacen los brutos. Porque si yo soy bruto, no tengo que tomar responsabilidad. Ay, yo no sabía. Ay, yo no lo había visto de esa manera. Sí, prefiero quedarme bruto para que entonces no tenga que dar cuenta por mis acciones irresponsables. Pero tú no eres bruto, tú te haces el bruto. Hay una diferencia. Tú sabías exactamente. Y déjame decirte algo, déjame explotarte tu burbuja religiosa. No hacer algo es hacer algo. Se llama no hacer nada. Y tú eres responsable por no haber hecho nada. Tú escondiste tu talento, ¿verdad? Dios te va a decir que sabio eres, que escondiste ese talento y lo protegiste. Dios te dice, pues lo poquito que tenías te lo voy a quitar por no haber hecho nada con ellos. Yo no fui el que lo hizo, fue aquel, pero tú lo viste y no dijiste nada. Eres responsable. Dice Ezequiel, la sangre de esas personas está sobre tus manos. ¿Por qué? Porque tú no hiciste nada y podías haber hecho algo. Pablo llegó al final de su vida y dijo, ustedes son testigos de que yo soy libre de la sangre de todos. Porque no me callé, viajé, trabajé. Mi parte fue hecha. Traducción, si no lo hubiera hecho, la sangre de ustedes estuviera sobre mis manos. Por no haber contado la verdad, por no haber vivido mi vida, por no haber hecho mi parte. So, tú quieres jugar seguro y protegerte y no hacer nada, y sin embargo al no hacer algo está haciendo algo peor. Los hombres perversos prevalecen, dice la gran cita, cuando los hombres buenos no hacen nada. ¿Por qué hay tanto mal? Porque los buenos no hicieron nada, eso es todo. Qué malos son esos tipos. No, ¿y dónde están los buenos? Diga que está a tu lado, síganme los buenos. Tenemos que tomar responsabilidad de nuestras acciones. El mundo es racionalmente inteligente. Se necesita una mente para desglosar la inmensa y aparente infinita cantidad de información que lo compone. Sin embargo, el único ser consciente que puede reflexionar de sí mismo y de todo lo que rodea no le gusta pensar, ni reflexionar, ni meditar. No queremos saber de dónde venimos, no queremos saber quién somos, no queremos saber dónde vamos, no queremos pensar ni nada. Algunos ya me apagaron mentalmente porque los estoy haciendo pensar en esta noche porque no nos gusta pensar. El mundo Dios lo creó hermoso, pero nadie quiere admirarlo. El mundo Dios lo creó indeterminado, ambiguo, para que la voluntad exprese su potencial, pero queremos librarnos de la responsabilidad de verlo como fenómeno natural y no asumir ninguna acción para nada. Dios creó un mundo inteligente para pensar y sacar información infinita, para descubrir grandes cosas, pero no nos gusta reflexionar. No nos gusta pensar. Si el problema no es el cuento de Dios, el problema son los que leen los cuentos que no les gusta. ¿Están conmigo o no? No nos gusta ni leer. No nos gusta leer. No nos gusta pensar. No nos gusta reflexionar. Parecería que nuestro mundo está embrujado. Este planeta está embrujado. Y nosotros somos los fantasmas que lo acechan, lo aterran. Porque todo lo maldecimos con nuestra presencia. Era bonito. Usted no ha ido a la playa, bonita, ¿verdad? Llena de botellas de cerveza, cigarrillos por todos lados, basura tirada por todos lados. Son como fantasmas que contaminan y aterran todo. Usted está caminando en el parque, disfrutando con su familia, y ahí vienen 2 o 3 fantasmas, buscando qué robar, buscando qué acechar, buscando qué maldad hacer. Eso no es. Am I preaching to anybody or not? Si el mundo, el cuento de Dios es perfecto, el problema son los fantasmas que han hechizado este mundo, lo hemos embrujado. Embrujamos nuestro matrimonio, embrujamos nuestros hijos, embrujamos nuestro llamado, embrujamos la predicación de la palabra. No le ponemos hermosura, no le ponemos toque, no le ponemos pasión. Nos deprimimos, nos culpamos, nos echamos la carga, condenamos a los demás, maldecimos el mundo y el propósito que Dios nos dio. Nos quisiéramos morir, quisiéramos destruir, quisiéramos romper. Si nadie quiere edificar, nadie quiere construir.
Y es fácil destruir. Toma tiempo y esfuerzo construir algo. Tú puedes estar 10 años construyendo un matrimonio y destruirlo en un día. Tú puedes estar generaciones construyendo una iglesia y en una mala decisión destruir esa congregación. En una mala prédica destruirlo. Y nuestro impulso a no creer en propósito nos hace vivir vidas desarraigadas de razón de ser. Y tomamos decisiones a la ligera y no reflexionamos. Y vamos a la escritura y las malinterpretamos. Y no vivimos conscientes de que tú y yo tenemos que jugar un rol en el programa de Dios y en el plan y el propósito que Él tiene. Yo estoy en el programa de Dios. Yo estoy en el plan de Dios. Yo soy parte del cuento. Yo no me puedo morir hasta que Dios no termine lo que tiene que hacer conmigo. Porque Dios me tiene en esta tierra para cumplir algo. Hay alguien que tengo que ver. Hay un lugar que tengo que visitar. Hay personas que tengo que influenciar. Hay libros que tengo que escribir. Hay canciones que tengo que cantar. Hay lugares que tengo que impactar. Mi vida no es un accidente. Yo tengo una razón de ser. Dios me puso en el mundo para ser parte del cuento. Yo voy a repasar esta historia, me voy a aprender lo que el autor tiene para mi vida, voy a empezar a ver mi personaje, voy a estudiar cuidadosamente lo que Jesús ha revelado y voy a empezar a caminar en mi vida, en mi familia, en mi matrimonio, con la mirada en el galardón y el premio que Dios tiene para mí. Voy a sacar a mis hijos, voy a sacar a mi esposa, voy a sacar a mi familia, voy a influenciar a mis amistades, todo el mundo los voy a meter en la metanarración, en el cuento que Dios tiene. ¿Para qué tú quieres vivir tu triste y depresivo cuento cuando Dios tiene un cuento glorioso para ti? Y puedes leer hasta el final y tú ganas en el cuento. ¿Para qué tú quieres vivir tu historia personal y no sabes lo que va a pasar? Probablemente va a ser trágico. Cuando puedes vivir un cuento que ya está escrito y garantizado tu victoria. Yo voy a vivir la vida de mi manera. Vive tu vida a la manera de Dios. Callados están en esta iglesia bautista. No creemos en Dios porque no creemos ni en nosotros mismos. Hay una historia bien bonita. Yo no sé si algunos de ustedes la han visto. Se llama The Never Ending Story. Y en esta pequeña película, un nene toma un libro y lo abre y empieza a ver una historia. Y dentro de la historia, el nene a mitad del cuento se da cuenta que él es parte de lo que el cuento está diciendo. Y la batalla del nene es creer que lo que él está leyendo tiene implicaciones en el mundo, o dudarlo y dejar que lo que dice el cuento no termine. Y lo que quiere decir el autor de esta película, en otras palabras, es que hay más dimensiones de la realidad de las que se perciben con los sentidos. Hay todo un mundo llamado imaginación, hay todo un mundo llamado propósito, y hay todo un mundo. Parte del cuento es entender que tú tienes que creer en lo que está sucediendo. ¿Están conmigo o no? Cuando la Biblia dice que Dios miró que las intenciones del hombre y del corazón y de su mente eran continuamente hacia el mal, lo que está diciendo indirectamente es: Dios vio que mentes y corazones ya no creían en el cuento. Ya no estaban viviendo vidas con propósito. Ya no estaban parte del diseño. Cada cual jalaba por su lado y hacía lo que bien le pareciera. Eso es lo que es la maldad. Es independencia del orden, de la estructura, del programa de Dios. Y cuando seres viven de esa manera, todo el cuento se colapsa. Toda la historia se colapsa. Cuando dejamos de predicar el evangelio, cuando dejamos de creer en el orden divino, cuando empezamos a jalar a nuestro lado e interpretar las cosas a nuestra manera, toda la historia está en peligro de perderse. Por eso es que Dios siempre tiene que llamar a un profeta, a un predicador, a personas que son testigos, que dicen: lo que Dios prometió a Israel se cumplió en Jesús. No abandonemos la visión, no abandonemos las escrituras, no abandonamos la promesa, no nos vamos a tornar la espalda a lo que Dios prometió. Lo que Él prometió lo cumplió. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Hemos estudiado las escrituras y sabemos que Jesús era el Hijo de Dios, que vino de Israel, del linaje de David, que Él es la simiente de Abraham, que Él es aquel que la escritura había profetizado y prometido que iba a redimir el mundo, que iba a transformar
transformar las naciones. Él nos ha enviado su Espíritu. Somos testigos de que el plan de Dios tiene orden. El diseño divino no se ha abandonado. Y lo que Dios prometió lo cumplió exactamente como lo había dicho. Eso es vivir en el cuento. Pues la gente ni se sabe el cuento, ni se sabe la Biblia. ¿Qué se van a saber el cuento? No saben ni 3 versos bíblicos. Hay algunos que se saben 2 escrituras y ya se van a predicar porque ya saben más que el pastor. 2 versos bíblicos saben. Sacados fuera de contexto, interpretados a su manera. Porque tienes una página de Facebook y pones 2 o 3 sanganaces, te crees que eres profeta. Y tienes 2 o 3 estúpidos que te dan like y se creen que son tus discípulos. Apréndete el cuento de Dios. Métete en las escrituras. Cerciórate de que lo que estás interpretando, pensando, creyendo está en línea con lo que ya Dios había prometido. Porque Dios no va a abandonar su cuento para seguir el tuyo. Y dice, no, apréndete el mío está bueno. Y cambia el tuyo. ¿Están conmigo o no? Mira qué cómodo están las aves en los aires. ¿Tú no has mirado los pájaros que bien se ven en los cielos? Mira que tú no has mirado los pajaritos. Están cómodos ahí arriba. Y vuelan para arriba, y se tiran así, de picada, así. ¿Soy yo el único que mira eso? Pregúntale al que está a tu lado. ¿Tú no has visto qué cómodo están las aves en los aires? Pregúntale. ¿Tú no has visto la armonía del pez interactuando con el agua? Sácalo del agua. No sirve para nada. Métete en el agua. ¿Por qué no te metes en el agua? A ver, nada con el pez, a ver. Métete ahí con el tiburón en el agua. A ver. Ni sabes dónde viene. Algo me picó. Y no tienes pierna. Tan rápido, tan veloz, tan ágil en el agua, en su medio ambiente, que ni sientes cuando te comen. Sacado del agua no puede hacer nada. ¿Tú no has visto la gracia del venado en el bosque? Completamente integrado en la naturaleza que lo rodea. ¿Tú no ves los animales cómo se mueven? En su ecosistema, en su ambiente. Se integran, se asimilan. El tigre tú ni lo ves. Hay animales que ni los han visto. Y hay gente que se dedica toda la vida a grabar y a tomar fotografías y todavía no los han cogido en la cámara. Porque así son de ágiles en su medio ambiente. Tú puedes pasarle al lado a un tigre y ni sabías que estaba ahí. Como pez en el agua, como ave en el aire, como animal en el bosque, están integrados. Tengo una pregunta yo a ti. ¿Y el hombre? Ese sí que no encaja en nada. ¿No has visto el hombre? ¿En qué medio ambiente encaja el hombre? No empata con nada. En el agua no puede nadar, se lo come el tiburón. La jungla no puede sobrevivir, se lo come la serpiente. En los aires no puede volar, ni con avión, porque el avión se les cae. El hombre no solo no está en paz con nada de lo creado en el planeta. Usted es un extraterrestre, lo que tú eres un extraterrestre. Tú quieres buscar un alien, míralo en el espejo, porque tú no eres de aquí. Si no te gusta la naturaleza, no te gusta salir para afuera, no te gusta coger el aire, no disfrutas el agua, te incomoda, me pican los mosquitos, voy para casa, búscame love. Right? Se te mete la arena donde no da el sol. Y ya te quieres ir. Right? No puedes ni caminar sin zapatos porque te pica algo en el pie. Te rompe el tobillo. No está en paz. Tú no ves el hombre. Mira el hombre, ponlo ahí el hombre en una fotografía. Y what does not fit, ¿qué no encaja? El hombre no solamente no encaja con nada, el hombre no encaja ni consigo mismo, no le gusta ni su propia vida. Donde quiera que llegue barata todo, hace una brea así con una cajetera así y está corriendo en el carro botando humo, tratando de escapar de yo no sé quién. ¿Quién te persigue? ¿Quién te está fastidiando la vida? Le dan vueltas a la casa, no quieren ni entrar a la casa para no verle la cara a la mujer, no pueden ni con su propia vida, no le hablan a sus hijos. Lo único que quieren es ver televisión todo el día, estar metido en la computadora, tomando una identidad falsa, haciéndose pasar por alguien que ellos no son. El hombre no está en paz consigo mismo, porque el hombre fue creado para un cuento. Y hasta que no encuentre ese cuento, no puede vivir en paz.
y todo lo va a quebrantar y todo lo va a romper. Y se va a hastiar de su propia vida hasta que no acepte que este medio ambiente natural no es su destinación, porque él fue creado para la gloria de Dios, para la presencia de Dios, para el poder de Dios, para lo sobrenatural. Pero no puedes aceptar ese personaje y esa identidad hasta que no recibas el cuento. El cuento de Dios, de que Dios te creó para ser un testigo de Cristo. ¿Por qué nadie dice nada en esta iglesia bautista? No caemos en el drama de Dios por casualidad ni por accidente, sino solo por entrenamiento y adaptación a nuestro personaje dentro del libreto. Voy a decirlo otra vez. No caemos en el drama de Dios por casualidad ni por accidente. Si tú viviendo a lo loco, no te vas a levantar un día y todo lo que Dios tiene para tu vida va a caer. Eso es lo que nosotros creemos. Creemos que haciendo lo mismo, pensando de la misma manera, de alguna manera algo diferente va a suceder, como mágicamente. ¿Right? ¿Tú no has visto toda la gente bruta yendo a una iglesia endemoniada con un pastor pato, donde no se predica ni la palabra? Y ellos creen que mágicamente un día, haciendo eso un montón de veces, algo bueno va a suceder. Y Dios se les va a revelar. Iba a decir que morones somos, pero no voy a decir eso. Pues ya Ariana se puso el jacket en la casa, así, el jacket mío que dejé, se puso así, se cogió un micrófono y dijo, ¡qué morones somos! ¡Qué morones somos! Y yo pensé, papi, ¿qué significa eso de morones? Yo, no, tú no quieres saber, no hagas eso, don't do that. So ya voy a dejar eso. Como los malos se les pega, ¿eh? No caemos en el drama de Dios ni por casualidad ni por accidente, sino solo por entrenamiento y adaptación de nuestro personaje dentro del libreto. We gotta get into this. Tenemos que meternos en este libro y aprendernos este personaje y tenemos que averiguar qué rayo es ser testigo. Tenemos que conocer a Cristo Jesús. Tenemos que meternos en el Espíritu Santo porque es entrenándonos y practicando y ensayando que de repente tu identidad, la revelación de quién Dios te hizo ser, el programa de Dios se activa en tu vida. La diferencia entre mi vida y la vida de mucha gente es que yo me creí el cuento, eso es todo. ¿Qué dice ahí? Impondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Pues vamos a hacerlo. Esa es la única diferencia entre mí y todos los demás. Yo me aprendí el cuento y lo hacía y lo practicaba. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Pues vamos a empezar a predicar aquí. Al vecino, al estudiante, al amigo. Practicando. Para probar. Hay que aprenderse el cuento, ¿me entiendes? De lo que Dios hizo, de lo que Jesús hizo. Porque no va a ser casualidad. Tenemos que adentrarnos en lo que Dios tiene para nosotros. ¿Por qué nadie dice nada aquí? Ahí dice la Biblia que hay que profetizar, resucitar los muertos. Créete el personaje. Mira, tú lo debes hacer por obediencia. Olvídate si pasa o no. Eso es lo que dice. Hay que hacerlo. Sí, pero ya, no. Eso es muy radical. Si no quieres creerte el cuento tuyo es más razonable, ¿verdad? El seguir siendo un descarado, un miserable, un infeliz, ¿right? Ese es mejor que vivir sobrenaturalmente, que ver la gloria de Dios, que operar en el poder del Espíritu Santo, que reflejar y ser testigo de Cristo. El tuyo es mejor, ¿verdad? Sí, no es mejor. Mira que está a tu lado, no es mejor. El programa se aborta cuando la gente no quiere creer ya el drama ni aprenderse el libreto. Jesús vino como un programa de renovación. ¿Cuánto prediqué? Ya voy a terminar. ¿44 o 34? Jesús vino como un programa de renovación. Jesús dice, me seréis testigos. ¿Restaurarás el reino de Israel? ¿De qué manera todo lo que hemos visto está en el cuento? Ustedes van a ser testigos de mí,
de mi poder y mi presencia, de cómo el cuento se consumó en mi persona. Ustedes se aprenden el cuento bien, como yo se los voy a revelar y ustedes van a ser testigos. ¿Qué? ¿Testigos de qué? De un movimiento de renovación. Jesús vino dentro de la historia de Israel a renovar a Israel. Les voy a explicar cómo esto sucede. El gran programa de Dios, la metanarración es esta. Las naciones paganas y el mundo están en maldad, en opresión, en fuerzas espirituales de maldad. Israel es la solución a esa oposición. Y Dios es el creador que ha dado las promesas para que Israel derrote la maldad. Pero Israel es tanto parte del problema como el problema mismo. Jesús vino a Israel a traer renovación a Israel para que entonces el programa se cumpla según el libreto y la oposición sea transformada. Antes de expandirse a cambiar el mundo, Dios tiene que cambiarnos a nosotros. Porque Israel no sabía su función. Por eso crucificaron a Jesús. Israel no conocía el corazón del Padre. Por eso no caminaban en amor. Israel tenía el libreto, pero lo habían malinterpretado. Jesús le dijo, ustedes creen que las escrituras tienen vida eterna, ellas son las que apuntan hacia mí. Tienen que escudriñar más. ¿Me están siguiendo o no? Dios nos ha enviado a la tierra a hacer un movimiento de renovación. Tenemos que derrotar las falsas doctrinas, clarificar el mal entendimiento que tenemos de nuestro propósito, traer de nuevo la presencia y la gloria de Dios para que la gente se enamore nuevamente del Padre Celestial y glorifiquen al Hijo. Tenemos que renovar la iglesia, tenemos que renovar la predicación, tenemos que renovar la alabanza y la adoración, tenemos que renovar el liderazgo, tenemos que ser restauradores como Jesús fue en la tierra. ¿Cómo lo hacemos? Haciendo lo que Jesús hizo, sanando a los enfermos, enseñando y predicando el evangelio y haciendo muestras del poder de Dios, de la gloria de Dios. Jesús dijo, se llenarán del Espíritu Santo y van a continuar este mover de restauración y de renovación. Me seréis testigos cuando venga el Espíritu Santo sobre vosotros. Nosotros queremos ir a Samaria, Judea, hasta los fines de la tierra. Primero llénate del Espíritu Santo, de la presencia de Dios, y primero aprende de Jesús, ser un testigo de Él. Aprende su llamado, su misión, su corazón, su visión, su persona, su naturaleza. Aprende que Él es el ejemplo de tu vida. Aprende a pensar como Él, a hablar como Él, a caminar como Él. Entonces en el poder del Espíritu Santo puedes ser un testigo y traer renovación y transformación. Tenemos que restaurar matrimonio, restaurar a nuestros hijos, restaurar a la juventud. Tenemos que renovar la iglesia del Señor que se ha apartado de la predicación de la palabra. Tenemos que ser llenos del Espíritu Santo, llenos de la presencia de Dios, restaurar la adoración, restaurar la predicación, enseñarle a la gente a predicar, a enseñar, a pensar, a vivir, a profetizar, a hacer milagros. Tenemos que ser testigos del poder de Dios en la tierra. Oh, ponte de pie, dar un aplauso al Señor. Di conmigo, Dios, hazme parte de tu cuento. Yo quiero participar de tu programa en la tierra. Oh, en el nombre de Jesús. Restaurarás el reino de Israel. ¿De qué manera? Sí, esta es la pregunta. ¿De qué manera? ¿Cómo? Si esta pregunta no se contesta, no podemos ir hacia adelante. Jesús dijo muchas cosas. Todas estaban pendientes. Hasta que resucitó. Cuando Él resucitó, dijo, aquí ya esto es lo que es. Ahora viene la pregunta. ¿Y de qué manera esto consume el cuento? ¿Restaurarás el reino de Israel? El reino de Dios. La voluntad de Dios hecha en la tierra como en los cielos. Cuando hay armonía entre el espacio de Dios y el espacio de los hombres. El reino de Dios, cuando Dios establezca todas sus promesas. ¿Cómo y cuándo y con quién va a suceder esto? En mi persona ya sucedió. Llénate del Espíritu Santo y sé un testigo. Continúa mi programa de renovación. Sí, porque este es el problema. Los israelitas querían llegar a la solución. Y antes de que venga la solución, tiene que haber renovación. ¿Entienden lo que quieren decir? Si Israel no se apartara y si los sacerdotes se encaminaran y si cogieran su llamado correctamente, el programa de Dios continuaba. El programa de Dios no podía continuar porque la gente se había apartado del libreto. ¿Se entiende lo que estoy hablando? No se entiende ni papa.
Ese era el debate de los judíos. Los judíos tenían un debate. ¿Cuál era el debate? A lo mejor la gloria no ha regresado al templo porque los sacerdotes no vienen del linaje de Leví. A lo mejor es eso. Había otros que decían, no, es que no estamos guardando la ley. Otros decían que nos estamos comprometiendo, no estamos guardando la dieta, nos estamos mezclando con los gentiles, estamos caminando y comiendo con idólatras. Era una pelea. Herodes edificó el templo, pero Herodes no viene. Tiene que ser David, el hijo de David, el que edifique el templo. ¿Por qué la gloria no ha retornado? Porque Dios no ha derrotado a los paganos. Porque el reino de Dios no ha venido a la tierra. Esa es la pregunta. Jesús viene y dice que todos ustedes están haciendo todo esto mal. Hay que renovar el corazón primero. Hay que restaurar el propósito de Dios primero. Y entonces me puede ser testigo. Y si lo hacemos bien, la gloria retornará y el programa de Dios continuará. Eso es importante, estudiar la palabra. Es importante aprenderse el cuento de Dios. Yes. Amén. Amen. ¿Quién rayo va a la batalla sin estudiar estrategias de guerra? ¿Quién rayo hace eso? ¿Quién va contra un ejército bien organizado que lleva años, milenias derrotando y triunfando y protegiendo la nación? Y coge una pistola, dale, vamos. Ahí, dale, olvídate. No, hay que prepararse para ir a la guerra. ¿Sí? Y nosotros somos el pueblo de Dios. Tenemos que ser renovados y aprender las estrategias de guerra, el programa de Dios, Amén. el propósito de Dios, para que entonces podamos ser testigos. No podemos testificar sin evidencia. Amén. No podemos testificar de algo que no conocemos. ¿Están conmigo? Por eso es que es tan importante recibir la palabra de Dios. ¿Cuánto le da gracias a Dios que recibieron la palabra de Dios hoy? Levanta tu mano.